Muy buenas noches, bienvenidos sean cada uno de ustedes. Hoy es miércoles de oración y vamos a continuar con nuestro estudio del deseado de todas las gentes. Estamos en el capítulo 81, el Señor ha resucitado. Es un capítulo que recomiendo que lo lean. En este momento no es tanto un sermón, sino más bien quiero resaltar algunos puntos importantes sobre la resurrección que me han impresionado. Pero sería bueno que ustedes lean este capítulo. Está hermoso, es increíble. Tantos detalles que trae este capítulo. No los puedo mencionar todos, pero quiero mencionar algunos muy importantes. Y antes de empezar quisiera invitarles para tener una palabra de oración. Pregunto, ¿hay algún agradecimiento en esta noche? ¿Alguien que desea agradecer? Muy bien. ¿Alguna petición personal que tenga alguno de ustedes? Yo no los puedo ver, pero el Señor sí los puede ver. Entonces, con esto en mente, les invito a inclinar nuestras cabezas para orar. Bendito Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por tu palabra, porque ella es la que nos da esperanza. Gracias por este capítulo tan hermoso de la resurrección, que es nuestra garantía, Señor. Garantía de que si creemos en ti, también seremos resucitados y estaremos contigo por la eternidad. Bendícenos, Señor. Danos tu bendición. Por Jesús te lo suplicamos todo. Amén. Quiero iniciar leyendo el primer párrafo de la página 725. Y leo este capítulo porque da un cuadro de cómo estaba toda la situación cuando Jesús resucitó. Dice, había transcurrido lentamente la noche del primer día de la semana. Había llegado la hora más sombría y precisamente antes del amanecer. Cristo estaba todavía preso en su estrecha tumba. La gran piedra estaba en su lugar. El sello romano no había sido roto. Los guardias romanos seguían velando y había vigilantes invisibles, huestes de malos ángeles que se cernían sobre el lugar. Si hubiese sido posible, el príncipe de las tinieblas, con su ejército apóstata, habría mantenido para siempre sellada la tumba que guardaba al Hijo de Dios. Pero un ejército celestial rodeaba al sepulcro. Ángeles excelsos en fortaleza guardaban la tumba y esperaban para dar la bienvenida al príncipe de la vida. Así que aquí es un párrafo rico en detalles. Jesús todavía en las horas de la madrugada se encontraba en la tumba. Los soldados estaban vigilando. Habían puesto un sello en la tumba. El sello romano aún estaba allí. Pero había ángeles malos que estaban allí también como guardia. Pero también había ángeles celestiales que estaban allí para darle la bienvenida a nuestro Señor Jesucristo. Y luego más adelantito, despuesito de esto, hubo un gran terremoto. Y el ángel del Señor descendió del cielo. Su aspecto era como un relámpago y estaba vestido de blanco. Los guardias se asombraron, les dio miedo. Y su rostro quedó como un rostro de muerto de los soldados. Era el ángel que había tomado el lugar de Satanás. No era cualquier ángel, era un ángel especial. El mismo que proclamó el nacimiento
de nuestro Señor Jesucristo. Los soldados vieron cómo el ángel fue moviendo la piedra como un canto que rodaba. Y oyeron la voz. Y ahora sí, ellos, los soldados, oyen y ven al ángel y a los ángeles. Una voz que dijo: Hijo de Dios, sal fuera, tu Padre te llama. Tu Padre te llama. Allí ellos claramente se dieron cuenta que el que estaba en la tumba era nada menos que el Hijo de Dios. Ven fuera. Y se oyó una voz de adentro de la tumba que dijo así: Yo soy la resurrección y la vida. ¡Qué detallazo! Este capítulo te hace pensar: ¿quién resucitó a Jesús? Pero más adelantito vamos a ver un versículo clave. ¿Quién resucitó a Jesús? Cuando Jesús salió de la tumba, los ángeles que estaban allí se postraron ante Jesús y le dieron la bienvenida. Y todo esto que estoy diciendo, los soldados lo vieron. Y una vez que le dieron la bienvenida, cantaron un himno de alabanza. Y Jesús sale de la tumba, sale de la muerte. Pero quiero que noten este detalle. Dice el deseado de todas las gentes que Jesús salió con un paso de triunfador. En otras palabras, no salió arrastrando los pies. No salió con su cabeza agachada. No salió con dolor o sangrando, sino con un paso y con un aspecto de triunfador. Los ángeles quedaron admirados porque se dieron cuenta que era el mismo que los sacerdotes se habían burlado de él. Era el mismo que los mismos romanos le habían puesto aquella corona de espinas y se la habían insertado en su frente. Era el mismo que cuando estuvo frente a Pilatos y Herodes no ofreció resistencia. El mismo que colocaron en la cruz y clavaron los clavos. Era el mismo. El mismo que le habían dicho los sacerdotes: sálvate, tú sí puedes. El mismo que habían puesto en la tumba de José. Los soldados se dieron cuenta que realmente este era el Hijo de Dios. Y se dieron cuenta que no importaba que montañas estuvieran arriba de esta tumba. No había nada que iba a detener a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Salvador. Los soldados quedaron como semidesmayados, atónitos, sin palabras, después de haber visto todo esto. Y cuando ya los ángeles se fueron, apresuradamente se fueron a darle aviso a los sacerdotes y a decirle: Jesús ha resucitado. Y no solamente iban con la intención de decirle a los sacerdotes, sino también a Pilatos. El rostro de los sacerdotes quedó sin color, como si estuviesen muertos. Caifás se le fue el habla. Pero ya cuando los soldados romanos se iban retirando, Caifás les dijo que se esperaran. Y les dijo: no digan
que ha resucitado, sino por favor digan que los discípulos han robado el cuerpo de Jesús. Y ellos dijeron, no, ¿cómo vamos a decir eso? Sí, digan eso, digan que ustedes se durmieron. No eran nada tontos los soldados, porque dijeron, y entonces ¿cómo los vimos? ¿Cómo vimos a los discípulos si estábamos dormidos? Además dijeron los soldados, si nosotros decimos que nos dormimos, nos quitan la vida, porque como soldados se nos dio una tarea y no podemos dormirnos frente a esta tarea. Así que empezaron a retirarse de nuevo. Pero Caifás de nuevo los volvió a llamar y les dijo, miren, aquí hay dinero, bastante dinero para ustedes. Y fue así como los convenció. Sin embargo, cuando estos soldados estaban frente a Pilatos, no pudieron mentirle a Pilatos. Le tuvieron que decir la verdad. Y Pilatos quedó admirado de todo lo que había sucedido. Y lo que hizo Pilatos fue guardar silencio. Dice este capítulo que ahora en Pilatos no había paz, porque sabía él también que verdaderamente Jesús era el Hijo de Dios, el que él había mandado crucificar. Dice la página 728. Cuando Jesús estuvo en el sepulcro, Satanás triunfó. Se atrevió a esperar que el Salvador no resucitase. Exigió el cuerpo del Señor y puso su guardia en derredor de la tumba, procurando retener a Cristo preso. Se airó acebadamente cuando sus ángeles huyeron al acercarse el mensajero celestial. Cuando vio a Cristo salir triunfante, supo que su reino acabaría y que él habría de morir finalmente. Le dio mucho coraje que sus ángeles que él había dejado allí huyeron cuando vieron los ángeles y cuando vieron a Jesús salir. Lo reconocieron porque son estos mismos ángeles que hablaban y estaban con Jesús en el cielo, pero cuando lo vieron, huyeron. Pero me llama la atención mucho esto. Satanás se dio cuenta que ahora que Jesús había resucitado, él habría de morir finalmente. Jesús salió victorioso de la tumba. Derrotó al enemigo y derrotó a la muerte. Hay un versículo que quiero que lo busquen conmigo. Se encuentra en Juan 10. Juan capítulo 10, versículo 17. Dice, el Padre me ama porque sacrificó mi vida para poder tomarla de nuevo. Nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entregue voluntariamente en sacrificio. Pues tengo la autoridad para entregarla
cuando quiera y también para volverla a tomar. Esto es lo que ordenó mi Padre. Jesús entregó su vida. ¿Quién resucitó a Jesús? Dice que Jesús tiene autoridad para entregarla y también para volverla a tomar. Este versículo me gusta porque podemos ver la humanidad, pero también la divinidad de Cristo Jesús. Y sí, los ángeles son poderosos, pero nadie como Jesús, porque Él tiene poder para entregar la vida y para volverla a tomar. ¿Y cómo repercute eso en nosotros? Quiero decirles que el día que Jesús resucitó era precisamente el día que se celebraba las primicias, la ceremonia de las gavillas, cuando las cosechas iban a cortar el fruto, cuando ya iban a cosechar, se agarraba de lo mejor de la cosecha y se traía como una ofrenda. Por 1000 años se había estado haciendo esto de traer las primicias al templo. Pero precisamente ese día que resucita Jesús es el día simbólico de las primicias. ¿Por qué digo esto? Porque Jesús es nuestra primicia. Y es la garantía de que aquellos que han muerto en Cristo Jesús resucitarán. Porque ahí mismo, en Juan 11:25, Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. ¿Cómo así? Eso tú y yo no lo podemos entender. Pero es que Jesús tiene la autoridad para entregar su vida y para volverla a tomar. Cuando Jesús resucitó, se nos dice que otros resucitaron con él. Mateo 27:52. Jesús ya había resucitado a otras personas. Había resucitado al hijo de la viuda de Naín, había resucitado a la hija del príncipe, había resucitado a Lázaro. Pero estas personas que Jesús había resucitado volvieron a morir. Pero estos que resucitó en su resurrección, se los llevó como trofeos al cielo. Cuando Hernán Cortés vino a América, se nos cuenta la historia que él también llevó testigos, trofeos indígenas a España. Pero no los trataron bien, los despreciaron, se burlaron de ellos. Pero estos que resucitaron con Jesús, que Jesús se los llevó como trofeos, el cielo los recibió con los brazos abiertos. Me gustaría saber quiénes fueron. No sé quiénes fueron. Pero no importa. Esos trofeos nos indican a mí y a ti
que los muertos en Cristo resucitarán con inmortalidad, con vida eterna. Nunca más habrá muerte. Y los que no han muerto y estemos vivos, si es que estamos vivos, no conoceremos la muerte. La muerte, para aquellos que les da miedo la muerte no es el fin. Para aquellos que creemos en Cristo Jesús, la muerte es un reposo. Dice el deseado de todas las gentes. En la página 731. La voz que clamó desde la cruz, consumado es, fue oída entre los muertos. Atravesó las paredes de los sepulcros y ordenó a los que dormían que se levantaran. Así sucederá cuando la voz de Cristo sea oída desde el cielo en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué capítulo tan hermoso! Es un capítulo que nos trae esperanza. Un capítulo que nos trae seguridad de que en Cristo Jesús estamos seguros. Estamos seguros mientras vivimos. Y aún si por alguna razón hemos de morir, tenemos la esperanza de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Oremos. Gracias, Señor. Gracias por tu resurrección. Gracias por la autoridad, Jesús, que tú tienes de poner tu vida y volverla a tomar. Esa autoridad nos da seguridad que cuando tú vengas, también los que han muerto en Cristo Jesús resucitarán. Gracias por esa paz que traes a nuestros corazones y por ese consuelo que nos llena de esperanza. Danos tu bendición. Bendice nuestra iglesia. Por Jesús te lo suplicamos todo. Amén. Que Dios les bendiga, que pasen muy buenas noches.